Aleluya. Bueno, vamos a continuar con este estudio bíblico llamado La urgencia de evangelizar. Y hace 15 días, si no estoy mal, o 3 semanas, empezamos con este estudio y vimos algunos detalles importantes. Y el texto central se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18. Dice de la siguiente manera, Marcos 16, 14 al 18, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La urgencia de evangelizar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos. Hay 4 pilares de este compañerismo. La visión de nuestro compañerismo empezó a través del pastor Wyman Mitchell y prácticamente, si lo podemos llamar así o decir así, se compone de 4 pilares, 4 puntos que han logrado que este compañerismo esté en 136 naciones y tenga más de 3,600 iglesias hasta el momento. Y esos 4 puntos que vimos fue: número 1, evangelismo; 2, discipulado; 3, plantación de iglesias; y 4, evangelismo mundial. Pastor Mitchell era un hombre pecador, bailador, fumaban, bailaban con su esposa. Ellos vivían en Phoenix, Arizona, y a los 25 años de edad padecieron una crisis en sus vidas. Su hija primogénita falleció súbitamente a los 10 meses por neumonía. Fue un golpe duro y su cuñado lo evangelizó y le testificó, y así es como él llegó a Cristo. Y vimos algunos detalles de la vida de él. Algo importante que necesitamos saber nosotros es que este compañerismo comenzó en 1970 en Prescott, Arizona. Estamos hablando de 52 años y es por evangelismo, discipulado, plantación de iglesias y evangelismo mundial que ahora es un movimiento de Dios, es una obra de Dios. Todo comenzó en Prescott, Arizona, en Estados Unidos. Y estuvimos viendo algunos otros detalles y hablamos un poco también de la visión celestial. Vimos lo que Pablo está mencionando en Hechos 26, 19 al 23, donde él declara: porque no fui rebelde a la visión celestial, sino que él fue y anunció el evangelio. Y lo que el pastor Mitchell recibió fue puesto en su corazón, fue una visión celestial, la cual obedeció. Y él mismo jamás imaginó hasta dónde llegaría con el evangelio. Pablo el apóstol, lleno del Espíritu Santo, anuncia el evangelio de Jesucristo y precisamente llegó y tocó otras naciones y las evangelizó. Estuvimos viendo que la visión celestial es anunciar el reino de Dios, es declarar el evangelio, y esto tiene que ser revelado, entendido por cada creyente. Si un cristiano no entiende por qué es salvo, por qué es perdonado, por qué urge que evangelice, no le va a tener ningún sentido evangelizar. Por esto es que la mujer samaritana, al recibir la revelación de Cristo en el pozo de Jacob, dejó su cántaro y fue y anunció y evangelizó todo un pueblo, un grupo de personas, porque lo entendió, le fue revelado. Antes no lo veía así.
y vimos unos ejemplos como el endemoniado gadareno, la mujer samaritana. Y dijimos también que por esta razón buscamos la mente de Dios, la guianza del Espíritu Santo para encontrar maneras, oportunidades de evangelizar. Ahorita hace una hora aproximadamente evangelizamos en la esquina del mercado Modelo. Era un punto donde yo sentía que había que ir y sí hubo gente escuchándonos, recibiendo volantes, testificamos. Estamos tomando dominio cuando nos paramos a evangelizar, estamos tomando dominio, estableciendo el reino de Dios, predicando el reino de Dios, porque buscamos un lugar donde gente está reunida o llamar la atención de gente para que escuche, en cualquier esquina, cualquier calle, donde un creyente tenga una oportunidad. Evangelismo no es adentro de las cuatro paredes. Evangelismo es fuera de las cuatro paredes. Los pecadores difícilmente van a venir a una iglesia, hay que ir por ellos, hay que invitarlos, hay que llegar a su trabajo, hay que llegar a la esquina, a las calles, porque necesitan de Dios. Evangelismo es vida y es crecimiento para cada iglesia. Si una iglesia no evangeliza, va a morir muy pronto. Es por eso que evangelismo es importante. Es así como vendrán las almas a Cristo. Yo fui ganado porque alguien me evangelizó, alguien fue por mí a mi casa. Yo no tenía intención de llegar a la iglesia, ni la conocía, ni sabía que había una iglesia ahí. Sería muy tremendo que los cristianos de cualquier iglesia tomaran en serio, muy en serio, empezar a testificar de una manera más seria, buscar lugares adecuados para llevar el mensaje a través de teatro, películas, conciertos. Pero para esto se necesita el apoyo genuino, el compromiso de los creyentes que ya están salvos, que son nacidos de nuevo, y esto va a empujar a la iglesia para crecer, para alcanzar pecadores y presentar el evangelio de Jesucristo. Y estuvimos viendo algunos pasajes, por ejemplo, Marcos 16:15, donde dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, en la Nueva Versión Internacional. Y vimos lo que es la urgencia de evangelizar. Pablo, en Hechos 9:20 al 22, está declarando esto. El versículo 20 dice, y bien pronto empezó a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Bien pronto, inmediatamente. Y la mayoría de nosotros, no digo todos, pero la mayoría fallamos porque nos tardamos en anunciar el evangelio por muchas razones, sea por pena, por vergüenza, por miedo, por crítica. Pero vemos que Pablo inmediatamente, él sintió una urgencia, y es lo que deben sentir los creyentes nacidos de nuevo. Recordemos que la salvación fue porque alguien nos evangelizó, alguien nos anunció. Teníamos una necesidad y alguien suplió esa necesidad. Impactar colonias, impactar ciudades, impactar vidas. Estuvimos viendo de esto en la persona que me evangelizó a mí. Le estuve compartiendo un poco. Mucha gente solo está esperando que usted los invite. Hay gente que solo está esperando que usted vaya por ellos, que usted insista, que usted esté recordándoles, porque así éramos nosotros, difíciles de salvar. Y es muy interesante que Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor Jesús, que alguien fue por él donde estaba ciego. ¿Se recuerda? Él quedó ciego cuando tiene un encuentro con Jesús. Él pasa 3 días en ayuno, sin comer, sin beber, y él ve que alguien va a venir por él, y ese es Ananías. Alguien fue por él. Y hay personas que necesitan que nosotros vayamos por ellos. Y bien pronto y muy pronto Saulo predicaba a Cristo. Estamos viendo que es inmediatamente, que es urgente, que el creyente nacido de nuevo tiene que evangelizar, tiene que ser una urgencia. Almas se están perdiendo y son oportunidades. Donde quiera que vaya, anuncie el evangelio. Porque leímos Romanos 10, 14 al 15, donde dice, ¿y cómo irán si no hay nadie que les predique?
Estamos haciendo un resumen rápido. Vimos, así fue mi vida. Hay una manera de dar el testimonio, no es a lo loco, no es lo que se le ocurra, lo que se le venga. Hay una manera eficaz de compartir el testimonio que se pueda entender, que tenga pies y cabeza, que la gente pueda decir, así estaba yo, así me siento yo. Entonces, para compartir y testificar nuestra conversión a Cristo públicamente o de persona a persona, el testimonio se compone de 3 puntos. Y dijimos, lo que antes fui, la experiencia al momento de recibir a Cristo, y número 3, invitar a la gente a que reciba a Cristo o se vuelva a Dios. Leímos Hechos 26, 4 al 11. Pablo da detalladamente su testimonio con personas importantes y ahí tomamos la base bíblica de cómo se debe dar un testimonio. Aquí tenemos lo primero que debe decir al compartir su testimonio: así fue mi vida. Porque Pablo lo dice claramente, así estaba haciendo yo, así estaba manejándome yo, así fue mi vida anterior, mi vida pasada. Pablo cuenta que desde su juventud estuvo metido en la rigurosa religión, en una secta farisea. Estuvimos viendo que Pablo especifica lo que hacía con detalles claros y directos, según él hacía lo correcto, pero estaba ciego. Entonces es muy importante que cada creyente que va a dar su testimonio, número 1, no se avergüence de testificar lo que hacía antes, lo que practicaba antes, lo que pensaba antes. Eso va a ser importante. Pablo dice claramente, yo metí a la cárcel a los cristianos, él tenía la autoridad para hacerlo, él dio su voto para que mataran a unos cristianos, los castigaba, los forzaba, y él no omite nada de eso, sino que lo da en su testimonio. Y esto puede abarcar un minuto, porque dijimos que un testimonio efectivo ocupa de 3 a 5 minutos, si mucho, pero 3 son suficientes si toma como base lo que estamos viendo. Es crucial que el cristiano testifique si era borracho, si era drogadicto, si era mujeriego, malcriado, religioso, peleonero, si era ateo, si estaba metido en una religión, etcétera, etcétera. No pasar eso. Si estaba enfermo, si estaba en un hospital, al borde de la muerte, etcétera. En cuanto a las mujeres, ellas pueden testificar también un poco de su vida anterior, y muchas veces por el ambiente familiar que no era agradable decidieron irse de casa a buscar marido, irse porque no aguantaban, etcétera. Todos pueden dar un testimonio y tienen algo que contar. Aún si no tuvo vicios y no hacía nada malo, igualmente tiene mucho que testificar, porque lo vemos en la manera de compartir su vida anterior, y Pablo es un ejemplo. Vimos también que Pablo, número 3, ahora invita a la gente para que venga a Cristo. Entonces son 3 puntos para dar el testimonio. Y ahí nos quedamos. No quiero entrar en detalle de lo que ya vimos. Vamos a continuar y vamos a ver un poco sobre la experiencia o el momento, la experiencia o el encuentro con Cristo. Porque cuando alguien se encuentra con Cristo, es una experiencia sin igual, única, poderosa. Y vamos a leer que en 2 ocasiones Pablo relata su experiencia cuando se encuentra con Jesús, y él da algunos detalles importantes. Vamos a leer lo que dice Hechos 22. Hechos de los Apóstoles 22, del 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, fíjese cómo él es detallista, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cómo da detalles él? Tremendos. Capítulo 26, vamos a leer. Aquí encontramos una manera efectiva de relatar la experiencia que tuvimos con Jesús. Hechos 26, 12 al 18, dice de la siguiente manera: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes. Fíjese que aquí dice otra parte, no sé si usted es observador, aquí está contando algo más, no es lo mismo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo no deja ir detalles de su conversión o cuando tiene un encuentro con Jesús. En los dos textos cuenta cómo fue, pero detalles diferentes. Es importante grabar en la mente, en el corazón, la fecha de su conversión. Gracias a Dios. A mí fue tan impactante esa noche que no se me olvida la fecha, miércoles 29 de marzo del año 2000. Eso es importante si lo pueden hacer. Para mí fue esa fecha crucial. No recuerdo el mensaje, pero en el llamado de altar el pastor comenzó a decir si había alguien aquí que ya estaba cansado de la vida, necesitaba ser libre, recibir el perdón de Dios. No se me olvida esa parte. Yo estaba llorando, Dios me estaba tocando y levanté mi mano en señal de que quería recibir a Cristo. Pasé adelante y mi experiencia al hacer la oración del pecador y que oraran por mí fue que yo sentí como que un peso me quitaron de la espalda, como un quintal pesado en mi espalda. Sentí que se me quitó ese peso. Ahora estaba llorando, pero de gozo. Sentí un fuego en mi corazón y no podía dejar de llorar. Eso fue lo que yo sentí. Uno puede compartir esa experiencia resumiéndola, quitar los detalles importantes. Eso sentí. Eso pasó cuando yo tuve un encuentro con Jesús. Un testimonio, pero muy largo, debe durar 5 minutos. Ese es un testimonio largo, 5 minutos. Y no está repitiendo lo mismo, porque hay testimonios que vuelven otra vez y vuelven, ya no hayan que decir, se les acabó, porque lo extienden mucho. Tiene que tener estos puntos para que sea más efectivo y no se haga un enredijo. Por eso hay que practicar el testimonio antes de compartirlo. Quiero ver por un momento, nuestro testimonio es único. Es único nuestro testimonio. Eso tiene que ser claro para todos los creyentes. Es único nuestro testimonio. Aunque muchos fuimos borrachos, fumadores, es único. En toda la Biblia
Leemos a hombres y mujeres teniendo un encuentro verdadero con Dios. Ellos tenían un pasado complicado, difícil en muchos sentidos. Creo que el testimonio de Abraham era único y especial, el de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le habló, Dios lo llamó, salió de su casa, la casa de su padre, su parentela, a una tierra que no conocía, no tenía hijos, pero el Señor se lo concedió a la edad de 100 años y Sara tenía 90. Ese testimonio es único, no hay otro como ese testimonio. Usted puede investigar en la Biblia, pero es único. Él a los 75 años es llamado, 25 años para la promesa. Su testimonio es único. Imaginémonos a Abraham dando su testimonio en las esquinas. Su testimonio es único y él tiene mucho que compartir. Escuchamos los que no podían tener hijos, cómo es que dicen, sabe, yo era estéril, mi matriz no estaba bien, pero Dios hizo un milagro. No omiten esas cosas. El testimonio de Moisés, pensemos en la niñez que tuvo, no fue fácil, vivió y fue criado en la casa de Faraón, pero llegó el tiempo y Dios empieza a llamarlo y conocemos que mató a un egipcio. Eso ya es parte del testimonio. Llevaba un muerto encima, tratando de ayudar a sus hermanos. Dios se le aparece en una llama ardiente, se convierte en el libertador de su pueblo. ¿Puede imaginarse cómo da su testimonio él? Déjame decirte que cuando yo era bebé me querían tirar al río porque estaban matando a todos los niños, pero no sé cómo. Mi madre se armó de valor y me escondió por 3 meses. Luego me dejaron que el río me llevara y la hija Faraón me encontró. Imagínese cómo ellos le daban un toque a su testimonio. Escuchar su testimonio, pero sabes, yo crecí entre los lujos, buena comida, buen colegio, buena universidad, pero eso no era suficiente, tenía un vacío, había algo que me hacía falta y un día Dios me mostró esto, aquello y lo otro, y sabes lo tremendo, un día Dios se me mostró en una zarza ardiente. Hijo, su testimonio es tremendo. Por eso le digo que nuestro testimonio es único. No tiene que copiarle al otro, ni inventarse nada, ni exagerar nada. El testimonio de Jacob, ¿se acuerda de Jacob? El tranza, el usurpador, el suplantador, el engañador. ¿Cómo daría su testimonio él? ¿Sabes qué? Yo era un mentiroso, era un aprovechado, ¿sabes? Fui capaz de engañar a mi propio hermano, lo estafé, lo engañé. Es más, ¿sabes? Con mucha pena te digo, yo engañé a mi propio padre, me hice pasar por mi hermano, tanto así era yo. Testimonio único. Le robé la primogenitura con engaños a mi hermano, obtuve su bendición, me fui huyendo de mi hermano porque me quería matar. Pero sabes, un día 20 años después, cuando yo regresé y estaba regresando a casa, tuve un encuentro con el Señor, un ángel del Señor, nos peleamos y sabes, tengo aquí en mi cadera que esté mal, quedé cojo porque tuve un encuentro. Imagínense en los detalles. Testimonios únicos. El testimonio de cada uno es único, a pesar del dolor, a pesar de lo triste que sea y difícil que tenga que usted compartir algo. Muchas veces no lo vemos así, puede ser porque todavía no se ha convertido verdaderamente a Cristo, por eso no puede testificar así. No ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, hay una manera de dar el testimonio y su testimonio es único. Vamos a ver un poco acerca de nuestro testimonio tiene propósito. No solamente es único, tiene propósito. Cada ejemplo que vemos en la Biblia, en cada personaje que ya vimos, por ejemplo, Abraham, Moisés, Jacob, tiene algo diferente que decir
pero el mismo mensaje de salvación. Eso es lo maravilloso, el mismo mensaje. Pablo fue enviado a los gentiles, él tenía doble nacionalidad. Estaba escuchando las piedras conmemorativas, el estudio bíblico que dio el pastor Greg Mitchell, y él dice que él tiene doble nacionalidad, la estadounidense y australiana. Entonces todo eso tiene un propósito que uno va entendiendo al pasar el tiempo. El endemoniado gadareno, al ser sano y libre, fue enviado a los suyos. Había un propósito. Él allá fue a compartir. Imagínese, está allá en Decápolis y la gente se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba? Porque lo conocían. Yo sé quién era este hombre, cómo vivía, cómo estaba, y míralo ahora, lo que está diciendo, y él está compartiendo, y ahora él se convierte en un propósito poderoso para que otros conozcan a Jesús. Posiblemente el testimonio de Mateo el publicano impactó a Zaqueo, el jefe de los publicanos, porque Mateo estaba en la mesa de los tributos cuando Jesús le hace un llamado, y usted sabe, dejándolo todo al instante le siguió. Y yo creo que esa decisión y ese testimonio impactó a Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, vamos a decir, era jefe de Mateo. Y de repente dice: ¿qué se hizo Mateo? Es uno de los mejores hombres. ¿Qué se hizo? Y le cuentan: pues se fue con Jesús. ¿Y cómo así? ¿Jesús quién es? Y empezó a entrarle curiosidad, tanto que él deseaba saber quién era, y usted conoce la historia. Pero ese propósito del testimonio de Mateo tocó a este otro hombre, Zaqueo. Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, pescadores, seguro que impactaron a toda esa comunidad de pescadores. Así es, a todos los pescadores. Usted, con su testimonio, que es único y con propósito, puede impactar a Cristo, puede impactar a ciertas personas a través de Cristo, a un grupo específico de personas, a ciertos amigos, a ciertos familiares, a una colonia, a un barrio, porque su testimonio es único y tiene un propósito, porque hay gente que se siente exactamente como usted se sentía, y van a encontrar la respuesta, van a encontrar esa salida. Por eso es que nuestro texto, el Señor nos está diciendo: por tanto vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, una de las cosas que muchos no saben qué hacer es cómo iniciar una plática para evangelizar a alguien, porque a veces la gente tiene cara de pocos amigos, se ven medios locos, medias locas, con las uñas de fuera. Entonces la pregunta es: ¿cómo iniciar una conversación para evangelizar a una persona o a un grupo? ¿Cómo iniciar? En el curso de primeros auxilios que nos dio un hermano en Cobán, se nos enseñó que al ver a una persona que tiene necesidad de ayuda, que se cayó, se está ahogando, etcétera, debemos presentarnos y decir lo siguiente: hola, mi nombre es Jorge, sé de primeros auxilios, ¿necesita ayuda? Ver alrededor si no hay otras personas que estén más graves que la persona que estamos viendo, y si hay espacio, y pedir ayuda para que llamen a la ambulancia. Y si el que sabe de primeros auxilios no está en condiciones para ayudar, mejor que no lo haga, porque puede empeorar el panorama. Entonces hasta para eso hay que saber cómo. No digamos para iniciar una conversación con una persona o un grupo. No va a llegar usted con un par de ancianos y les va a hablar: ¿qué tal? ¿Cómo quedaría el FAS? Usted no sabe cómo quedó el partido. Y ellos ni en cuenta. Entonces, ¿cómo iniciar una conversación para evangelizar a una persona o a un grupo? Porque ya hemos dicho, no se trata solo de repartir volantes, como que está repartiendo los volantes de la pizza
o de algún restaurante y solo así nada más sin ganas, todos desganados, con cara, no, mejor no lo haga. Hay una manera. Entonces, para evangelizar personalmente a un grupo, también es importante la manera en que iniciamos una conversación para evangelizar. En evangelismos está lo que se llama cara a cara o persona a persona, y veremos dos ejemplos en que el Señor Jesucristo lo hizo y cómo lo hizo. Está el ejemplo de la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Este es uno de los ejemplos precisos para saber cómo iniciar una plática, porque a veces que no sé cómo entrarle, no sé ni qué le puedo decir. Y aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar. Juan 4, 3 al 19. Vaya poniendo la atención a la plática que el Señor tiene y cómo inicia Él. Él no llegó de una manera desatinada. Dice así, Juan 4, 3 al 19. ¿Ya lo tiene? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjese cómo el Señor inicia, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire la gran respuesta que le da a ella, y el Señor solo dijo, dame de beber. Le abundan las palabras. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y viene la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor inició la conversación pidiéndole agua a una mujer samaritana, y esto era una locura. El Señor ahora va directo al corazón y sabe cuánta necesidad tiene ella. El Señor no se pone a discutir con ella, la escucha y le habla palabras de verdad. Si vamos a iniciar una conversación con alguien personalmente, un grupo, antes de acercarse usted analice qué es lo que está haciendo, analice qué es lo que hay, de qué se trata, para usted entablar una conversación, y siempre llevar un volante, porque esa es la entrada. Cuando va a comprar pan, porque compra pan, va. Cuando va a comprar tortillas, no se quede a ver la telenovela ahí con la señora. No se quede ahí a chutear, decimos nosotros, con la señora, a chismear. Aproveche la oportunidad para evangelizar. ¿Cuántas veces ha dicho, llévese un volante? Cuando va por el pan, cuando va por las tortillas, cuando va a la tienda, cuando va a la ferretería, cuando va a la gasolinera, cuando va en el bus, en una oportunidad que se le presente para evangelizar. Y una manera para entrar a una persona, a un grupo, es, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga.
Usted no va a llegar sin decir buenas tardes o buenas noches. Sería terrible. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es tal y tal. ¿Usted cómo se llama o cómo se llaman ustedes? Y darle la mano si es posible. Le compartí que hace poco había un grupo de jóvenes ahí afuera de la casa donde estábamos viviendo y ahí aproveché, agarré unos volantes, les di la mano, les di mi nombre y les empecé a evangelizar y los agarré y capté toda su atención. Aprovechar la oportunidad. Y si no, analizar a la persona según la edad que tenga, la condición. Si ve que le gusta el deporte, usted lo ve vestido ahí con la de Messi, pues busque algo donde él pueda sentirse conectado. Si ve que son estudiantes o ve que está con problemas de vicio, ve que está triste, está preocupado, usted tiene que analizar a la gente y así hablarle. Comenzar por ahí a hablarle de Jesucristo y contarle parte de su testimonio y decir, ¿sabe qué? Así me encontraba yo, ¿sabe qué? Así fue mi vida. De ver así, fíjese que esto y esto, y no le cuente que se le cayó una muela, que se le encarnó una uña. No, usted cuéntele los detalles que ya dijimos, porque no lo van a escuchar toda la tarde. Si es un comerciante, si es un taxista, me ha tocado evangelizar a todo tipo de personas. Si son vendedores, etcétera, buscar la manera adecuada para iniciar una conversación que le llame la atención a esa persona, que él se familiarice con lo que usted está diciendo. Es muy importante saber de memoria varios versículos y pasajes bíblicos. De memoria. No voy a decir, tráeme la Biblia, vos tráela que le quiero. No se va a ver bien. ¿Sabía usted que la Biblia dice en San Juan 3:16? Pero déjame decirle también que en 2 Corintios 5:17, Hechos 4:12, usted va a decir, ¿sabe qué? Apocalipsis 3:20, y usted se lo va a llevar por la Biblia y ellos se van a sentir tocados por Dios, impactados. La palabra va a hacer el trabajo que sabe hacer. Juan capítulo 5, del 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Lo que estamos viendo en estos versículos es que Jesús, al saber, y no solo saber, ver la condición de este hombre, fue directo a la raíz, al problema, y le hace una pregunta que va directo al corazón y no tan solo a su mente. No le dijo, ¿tienes hambre? ¿No quisieras unas pupusas? ¿Una tucoca? No fue así. Fue directo al corazón. Va una pregunta, ¿quieres ser sano? Así empezó el Señor. A un alcohólico le decimos o le preguntamos, ¿le gustaría ser libre? ¿Le gustaría dejar ese vicio? A otros o a otras quizás, ¿le gustaría ser feliz? ¿Le gustaría ser amado, amada, ser una persona diferente? ¿Le gustaría? A otros decirle, Jesucristo te puede perdonar, te puede restaurar, te puede sanar, te puede ayudar. Sí, ¿cómo? Bueno, su palabra dice así, así. Yo estaba así, así, así. Si el cristiano, sumado a lo que ya estamos viendo, escuche bien, tiene una vida de oración, está estudiando la Biblia, se congrega fielmente, de seguro tendrá mucho que decirle a una persona a la hora de evangelizar. Mucho que decirle. El Espíritu Santo va a traer las palabras a su mente y las pondrá en su boca.
Y por más excusas y argumentos que ponga la gente, la palabra de Dios hará la diferencia. La palabra de Dios hará la diferencia. Hechos capítulo 6, del 8 al 10. Hechos capítulo 6, del 8 al 10. Dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí lo que estaban debatiendo, contradiciendo, levantando argumentos, no eran cualquier persona, pero dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y eso lo vamos a necesitar a la hora de hablar. No le va a decir, usted sabe, Cristo le ama. Cristo le ama. No, se necesitan a veces palabras profundas, no para todas las personas es lo mismo. Habrá ocasiones donde gente no dará oportunidad, pero debemos tratar un poco más, y si no, dejarle un volante, invitarlos para que lleguen a la iglesia, pero no darse por vencidos. No sé si se ha topado con las vendedoras. Eso pasa exclusivamente en los parques. Ahí en Cobán, a veces para fin de año o lo que es diciembre, llegan grupos de mujeres. Yo he visto que son como 10 y se quedan en un hotel cerca del Parque Central y llevan cajas de galletas de todo tipo, y toda la mañana salen temprano y llevan sus galletas, van listas con gorra, con una cangurera, una bolsa para dar el cambio. Pero sabe, ellas es trabajo, se ganan la vida así, pero tienen la manera y le hablan cosas bonitas a los hombres. Y ahí van pegados, les parecen chicles y le van wiri wiri y le hacen ojitos y lo convencen, total que los convencen y les terminan comprando. Tienen un don de convencimiento. Van bien pintadas, van bien arregladas y hablan bonito, y hasta que de plano se les acercan con astucia, con palabras bonitas, agradables, y no se desprenden de ellos hasta que los convencen. Les hacen ojitos y casi por compromiso, pena, les compran. Es su trabajo, así es como venden. Ahora en nuestro caso, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. No estamos diciendo que le haga ojitos usted a la hora de evangelizar. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero es importante saber cómo comunicar el mensaje. Es importante cómo comunicar el mensaje. Bueno, vamos a ir a lo último, y es cómo hacer la oración del pecador y cómo hacer la oración por alguien que se está reconciliando. No es lo mismo, parece lo mismo, pero cambia un poco. Si es aquí en la iglesia o si es en la calle, es en su trabajo, no va a decir lástima que no está el pastor, un hermano para guiar en una oración. Por eso es que se les está enseñando cómo lo deben de hacer, y apúntela y memorícesela. Oración del pecador más o menos es así. No tiene que ser a veces literal, pero debe memorizarla, estarla diciendo, porque cuando menos sienta va a necesitar usted guiar a una persona. Y sabe, cuando uno guía a una persona a Cristo, hermano, es algo incomparable, es algo tremendo. Cuando usted va a guiar, ¿sabe qué?
incline. ¿Sabe cómo es que se hace aquí en la iglesia en primer lugar? Por eso es que al final hay un llamado, sea concierto, sea película, sea teatro, sea un avivamiento. Cuando usted que ya es de la iglesia ve que hay gente nueva, se dice, inclinen su rostro, cierren sus ojos, y usted sabe que hay nuevos conversos, usted espere que el predicador o el pastor diga, hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que se siente así, 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 le gustaría con levantar su mano, y usted disimuladamente ve si alguien levantó la mano. Y si alguien levantó la mano, si es hombre, usted inmediatamente se levanta porque lo va a traer aquí al frente, no es allá atrás. Si es mujer, lo mismo, le van a decir necesitamos ayuda. O si es en la calle, donde sea, pero cuando es aquí, esa es la manera. Hay quienes que no van a levantar la mano. Entonces, si no levantan la mano para recibir a Cristo, para reconciliarse, porque son dos llamados. Primero para que alguien reciba a Cristo y luego dice, bueno, tal vez usted conoció a Dios, estuvo un tiempo, y si no hay nadie, entonces el predicador, el pastor se dirige a la congregación para que pase. Entonces, como usted sabe que hay gente que no es cristiana, usted se va a parar disimuladamente y se le va a acercar. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Qué bueno que está aquí. ¿No le gustaría recibir a Cristo? ¿Le gustaría cambiar su corazón? Y hay gente que va a decir, no, después, como el caso de nuestro hermano Samuel, tengo una foto ahí donde el pastor Jorge Martínez de Honduras le está hablando y él dijo que no esa vez también, y otros le hablaron también, y yo creo que yo también. Entonces, cuando eso sucede y ellos no quieren, agota uno todavía un último recurso. Bueno, si no quiere pasar por pena, hagamos la oración aquí. Y hay algunos que ahí, pero es el último caso. Y si no, entonces usted lo deja, bueno, siga viniendo, dese su tiempo, vamos a estar orando por usted. Y de ahí usted pasa al altar también, porque necesitamos pasar al altar y doblar rodillas. Entonces ahí le va la oración del pecador. Usted le dice, incline su rostro, cierre sus ojos, haga esta oración, repita después de mí, le dice usted en voz alta. Tiene que decirlo en voz alta, él o ella. No es en la mente, tienen que decirlo en voz alta. Usted le dice, repite después de mí. Señor Jesucristo, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Y mis maldades. Me arrepiento y ten misericordia de mí. Te necesito. Hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Creo que murió en la cruz por mí. Y que resucitó de entre los muertos. Hoy abro mi corazón para que entres y gobiernes mi vida. Hoy abro mi corazón para que entres y gobiernes mi vida.
Hazme una nueva criatura. Hazme libre. Y ayúdame a seguirte. Recibo tu perdón. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Es importante que selle en el nombre de Jesús, amén. Esa es la oración por alguien que va a recibir a Cristo por primera vez. Es la oración del pecador. Cuando termina la oración del pecador, inmediatamente usted ora por él o por ella. O sea, él está con sus ojos cerrados y cuando dice en el nombre de Jesús y él dice en el nombre de Jesús, amén, dice amén. Ahora usted, sin decirle nada, usted pone sus manos sobre el Padre. Te pido que operes el milagro de la salvación, rompe las cadenas, Señor, usa su vida, cambia su vida. Dios, tócalo, Señor, y hazle una nueva criatura, Señor. Gracias por su vida, por su alma. Tócalo, Dios, y ayúdalo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como regularmente, si vamos a estar aquí en la iglesia, usted está rodeado con él, con ella, y como el servicio continúa, no se pare con él y se van para atrás, se quedan aquí ambos. Usted dice, bueno, ahora hable con Dios, le dice usted, hable con Dios, y usted también habla con Dios, toma sus decisiones, busca a Dios. Y ya cuando dicen pónganse de pie, ya dicen puede regresar a su lugar, usted toma los datos le felicita, le dice, es la mejor decisión que ha tomado, bienvenido hermana, hermana, y toma los datos de él, su nombre, número de teléfono, número de cuenta, no, eso no. Pero toma sus datos, donde vive, su nombre, número de teléfono para darle un seguimiento. Ese es el primer paso de muchos que hay que darle, dice usted, y animarlo a seguir viniendo a la iglesia. Ahora la oración para reconciliación y con eso terminamos. Si es alguien que se va a reconciliar, ya sabe quién es Dios, posiblemente ha estado muchos años en la iglesia, pero si hay alguien que se quiere reconciliar, va a venir humilde y va a hacer la oración para reconciliarse con Dios. Entonces, si le toca a usted, él o ella, ya conocieron de Dios, de Cristo, pero son pródigos, están alejados y ahora vuelven al Padre Celestial y eso es muy tremendo. Entonces, note bien que con él o ella para reconciliarse no va a decir Señor Jesucristo. Para la oración del pecador se inicia con Señor Jesucristo y se termina en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Porque un pecador, alguien que no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, no puede decirle Padre a Dios. No puede. Por eso es que se tiene que dirigir Señor Jesucristo, porque a través de él llegamos al Padre. Entonces, alguien que está resbalado, que se alejó y quiere reconciliarse, él sí, porque es un pródigo. Entonces usted le dice, bueno, mi hermano, mi hermana, qué bueno por esta decisión, vamos a hacer esta oración. Le dice, cierra sus ojos, incline su rostro. Y usted le dice, diga conmigo, Padre Celestial, hoy vengo ante ti en arrepentimiento. Perdóname por haberme alejado de ti y darte la espalda. Perdóname por haberme alejado de ti y darte la espalda. Reconozco que he pecado
sabiendo hacer lo bueno. Yo sé que sin ti no soy nada y mi vida está vacía. Yo sé que sin ti mi vida, no, yo sé que sin ti no soy nada y mi vida está vacía. Yo sé que sin ti no soy nada y mi vida está vacía. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Confieso mis pecados y me aparto de ellos. Hoy me vuelvo a ti. Confieso mis pecados y me aparto de ellos. Ten misericordia de mí y recíbeme una vez más. Ten misericordia de mí y recíbeme una vez más. Hoy te pido que entres en mi corazón y me vuelvas el gozo de mi salvación. Y me vuelvas el gozo de mi salvación. Y me hagas libre. Y me hagas libre. Y ayúdame a no volver atrás. Te necesito. En el nombre de Jesús, amén. Y lo mismo, ora por el Padre, gracias porque Él está regresando a ti. Se ha puesto a cuenta, se ha arrepentido, recíbelo, Dios, ayúdalo, rompe las cadenas, toca su vida, Señor. Y usted ora por Él fervientemente. Y mientras el servicio continúa, y si todavía están aquí, usted se queda aquí con Él hasta que todos se van para atrás, se va con Él y ya toma sus datos y lo anima una vez más. Igual tomar sus datos, felicitarlo y recordarle que Dios es misericordioso y da oportunidades, así como el Padre lo hizo con el Hijo pródigo. Más o menos esas son las oraciones y esa es la manera en que se debe dar el testimonio. Urge evangelizar. Eso no debe estar posponiéndose. Es una urgencia. Gente se está yendo al infierno y usted y yo necesitamos con urgencia evangelizar, y eso es fuera de las cuatro paredes. Hace 24 años lo hicieron conmigo. Me ha tocado evangelizar a todo tipo de gente y uno va aprendiendo. Esto es, entre más lo hace uno, más fácil se va haciendo. Pero hay que estar orando, leyendo la Biblia y reteniéndola, congregándose, ser llenos del Espíritu Santo, y todo lo demás Dios lo hace. Así que más o menos esto es la oración para el pecador o para reconciliación. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario del tema que vimos? Aquí terminó este estudio. Luego continuaremos con otros temas que son importantes, muy importantes. ¿Todo bien?
Bien puede, la mujer samaritana fue a evangelizar inmediatamente y ella estaba viviendo con alguien que no era su marido. Dejó el cántaro y fue a decir, he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. Todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y como si es en las calles, pues sí, 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 sí. Sí, porque eso es urgente. Y si se muere él en 10 minutos, ¿ah? No lo va a esperar hasta el 17. No, tiene que hacerlo. Es una urgencia. Porque no es, son cosas que no están aquí en el altar. El problema es cuando ya es aquí, ¿verdad? Aquí, pero sí se puede. Solo hay ciertas cosas que ya son más delicadas, pero en ese caso sí, el endemoniado gadareno fue a evangelizar inmediatamente. La mujer samaritana, o sea, eso no es impedimento para que evangelicen. Y respondiéndole a la hermana Daisy, yo creo que si se pone en práctica lo que hemos visto, va a descubrir que es profundo. Yo puedo extenderme, pero ahorita lo que ocupamos más teoría es ir. Es ir y pararse. Bueno, yo era así, así, asá. Y mientras está evangelizando, ver mujeres que hay por ahí, llevarles un volante, predicarles, memorizarse pasajes. Porque les soy honesto, yo no recibí un estudio así. Yo aprendí en la práctica, íbamos y me decía el pastor, mire, así, así, asá, o yo veía, yo estaba muy atento, me interesaba mucho ya cuando yo lo empecé a hacer. Entonces no recibimos exactamente un estudio bíblico. Yo lo hice viendo la necesidad de que muchos que venían de otras iglesias no saben qué es evangelizar, no saben qué decir, no saben cómo dar su testimonio. Como decía, lo que daban eran los días de la iglesia, los horarios, y no, eso nada que ver. Entonces me vi la necesidad de hacer un estudio bíblico. ¿Por qué es que evangelizamos? ¿De dónde viene? Y ya expliqué un poco. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de cómo evangelizar y el Señor, si algo hizo, fue evangelizar. ¿Ah? Entonces, más que todo son las bases más importantes. Ya lo demás sería práctica. Lo más importante del evangelismo es ir a las calles, anunciar, dar las buenas noticias, dar nuestro testimonio. Ya dijimos cómo se debe de dar, cómo es guiar a alguien a la oración del pecador o el que se está reconciliando. Y ya lo demás, pues uno lo va agregando textos bíblicos. Por eso es que yo en mi Biblia voy apuntando con un color de marcador todos los pasajes que son para evangelizar. Y los voy memorizando porque se va a presentar la oportunidad. Sí, de todo. Hay gente que sabe más que uno. Y por una parte es bueno porque nos mandan a leer más, a prepararnos más, o sea, nos exigen, también es bueno.
Y hay quienes que son religiosos, que saben mucho, pero no hacen. Bueno, ya cuando uno ve, Dios va a poner las palabras. Y va, sí, no, no estamos para discutir. No, no, no. Y entonces, ¿por qué las calles van a estar llenas de oro? Le hubiera dicho usted. Eso, así. Un becerro. Si tiene ahí, démelo, digo yo. Sí. Para mí no. No, es que gente que tuerce la Biblia y por eso es que hay que leer, hay que estudiar, porque hay gente que está mal y es gente que a ellos no hay que evangelizarlos. Ellos están en su iglesia, conocen de Dios, que sigan con su rol. Sí, hay que enfocarse en gente que no. Sí, es mejor. Muy bien. Sí, sí, hay varios. O sea, por eso es que no toda la gente se le va a llegar de la misma manera. Hay gente que hay que hacerla entrar en conciencia que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. ¿Dónde? Entonces, ahí es donde usted va a sacar todos los pasajes. Por ejemplo, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Esos pasajes son claves para hacerle entrar en conciencia a la gente que somos pecadores. ¿Y sabía usted que un día vamos a morir, vamos a presentarnos delante de Dios? Hebreos 10:27. De la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Entonces, la misma plática lo va llevando a uno según la persona, pero sí hay que estar memorizándose pasajes, estudiando, orando, porque de nada sirve tener la teoría si no la vamos a practicar. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a recoger la ofrenda de este servicio. Vamos a seguir ofrendando, diezmando. El evangelio es gratis, pero llevarlo tiene un costo. Así que gracias a Dios por todos los que están diezmando, ofrendando y los que se metieron a la promesa económica. Gracias. Son de mucha ayuda y mucha bendición, son parte de esta obra de esta iglesia y les agradecemos y Dios conoce el corazón y la generosidad de cada uno. Así que vamos a seguir adelante. Cierre sus ojos,
Vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga esta ofrenda y estos diezmos y promesas. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad de poder dar a tu obra. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, y te pedimos, Señor,